cierre del boletín. Decíamos entonces la emisión del número 225 del querido boletín denominado Rincón de Lenú, boletín que está siendo retransmitido como siempre una sana costumbre, banda de 80 y 40 metros, hoy está a través de la 147.185 más 600 MHz y también nos se puede estar siguiendo por este link en el link exactamente de la Ilustres Hotel Autosierra Carlos. Vamos a comenzar, bien decía Carlos, con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, institución esta, dependiente de nuestra Fuerza Aérea Argentina. La temperatura actual sobre Córdoba capital, zona de influencia, 16 grados 4 décimas. El cielo se encuentra nublado, con lluvia, sensación de llovizna, está bastante frío y apacible por estos lados. La visibilidad es de 10 kilómetros, humedad relativa ambiente del 90%. Presión atmosférica, medida esta en hectopascales, 961.7 es el número. Vientos corren del sector sur a 5 kilómetros en la hora. Vamos a comentar también que dicha institución ha emitido 2 alertas meteorológicas. La primera, con un fenómeno en cuestión, vientos intensos en cordillera. Con una zona de cobertura de zona cordillerana de Catamarca, zona cordillerana de Jujuy y zona cordillerana de Salta. Entonces decíamos, para Catamarca, Jujuy y Salta, zona cordillerana, fenómeno en cuestión, vientos intensos. Segunda alerta meteorológica por tormentas fuertes, con una zona de cobertura del noroeste de Córdoba, este de La Rioja, este de San Juan y norte de San Luis. Bien, Carlos, vamos a comenzar. Efemérides clásicas, efemérides nuestras de comienzo de boletín. Felicitaciones por el tema del día de la fecha, radio en generales. Sí, vamos a ver unas generalidades de lo que es el funcionamiento y lo que es en sí una radio. ¿Qué ocurría un 3 de noviembre en el tiempo? En el año 1992, Bill Clinton sucede a George Bush padre al frente de la Casa Blanca al ganar las elecciones presidenciales en Norteamérica. En el año 1970, en Chile, se produce el relevo presidencial al recibir el socialista Salvador Allende, ganador de las elecciones, la banda del presidente de manos de su predecesor en el cargo del representatismo Eduardo Frei. En el año 1964, Lyndon Johnson, del Partido Demócrata estadounidense, que sucedió a George Kennedy tras su asesinato, renueva su mandato, esta vez con un mayoritario respaldo de los votantes. Debido a esto, enviará al Congreso muchos programas sociales que serán aprobados sin ningún tipo de problemas. En el año 1958 se inaugura en París, Francia, la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En el año 1957, la perra Laika se convierte en la primera criatura con vida que es enviada al espacio a bordo de la nave espacial soviética Sputnik 2. Según se sabrá décadas después, Laika morirá a las 7 horas del lanzamiento. La causa de su muerte será, probablemente, una combinación del estrés sufrido durante el evento y el sobrecalentamiento que tendrá que padecer al sufrir un desperfecto del sistema de protección térmica de la nave. La muerte de Laika no será en vano y su experiencia servirá para alcanzar el objetivo de lograr vuelos espaciales tripulados más adelante. En el año 1808, con un ejército de 240.000 hombres, Napoleón I vuelve a entrar en España con el fin de restablecer de nuevo a su hermano José I en el trono. Bonaparte no será capaz de consolidar su dominio y en el año 1814 abandonará España. Y por último, en el año 1500,
Papa Clemente VII, el rey Enrique VIII de Inglaterra obliga a la Iglesia de su país a reconocerle como máxima autoridad eclesiástica. El Parlamento se ve obligado a aprobar el acta de supremacía, por lo que él reconoce al rey y no al Papa como una máxima autoridad de la Iglesia en Inglaterra. Bien, Carlos, te voy a ceder la palabra tuya, el cambio tuyo, el micrófono. Vamos a esta linda primera parte del tema del día de la fecha, radio. Si antes permitime, muy rápidamente, nombrar nuestro medio de comunicación en forma digital y como siempre agradecemos boletín tras boletín, el permanente apoyo, muchísima información que nos mandan, hasta nos han solicitado por allí que les enviemos los textos para pasar los boletines en RTTI, así que muchísimas gracias de corazón. Todo esto se está poniendo en marcha, así que ya vamos a estar en permanente contacto. Nuestra página web www.eludoshotelalfa.es de Tango Lima. Nuestro correo electrónico único y oficial de la institución, radioeludoshotelalfa@live.com.ar. El correo para el boletín es elrincondelulu@hotmail.com. Y por último, nos pueden encontrar lógicamente en red social Facebook como Radio Club Power Eludos Hotelalfa. Adelante, Carlos, prestamos la atención debida, primera parte de este lindo tema, la intro, te cedo la palabra, el 3 Hotel Fox Sierra Carlos, el 5 Hotel Charlie Whisky José Omar, ambas estaciones por el Eludos Hotelalfa, Radio Club Power, el Rincón de Lulu, edición ya número 225. Adelante. Bueno, previa negativa, el EU3 Hotel Fox Sierra que regresa, con el saludo para todos los amigos en frecuencia. El tema que trajimos para este boletín, número 225, es radio receptor. El receptor de radio es un dispositivo electrónico que permite recuperación de señales vocales o de cualquier otro tipo transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. Funcionamiento. Un receptor de radio consiste en un circuito eléctrico diseñado de tal forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima que se genera en la antena. Por efecto de las ondas electromagnéticas, fenómeno que se llama inducción electromagnética, que llega normalmente, aunque viajan por cualquier medio, inclusive el vacío, y luego amplificarla selectivamente miles de veces para enviarla hacia un elemento con un electroimán que es el altavoz o parlante, donde transforma las señales eléctricas en sonido. En este circuito hay un condensador variable que en las radios antiguas iba adosado al botón de mando o perilla, de modo que al girarlo se variaba la capacidad del condensador. El efecto de la variación del condensador en el circuito es filtrar corrientes de distintas frecuencias y por lo tanto escuchar lo transmitido por las distintas emisoras. El receptor de radio es un más simple que podemos construir, es el denominado en los orígenes radioreceptor a galena. Se llama así porque el material semiconductor que se utilizaba como diodo detector era una pequeña piedra de material sobre la que hacía contacto un fino hilo metálico al que se denominaba bigote de gato. Este componente es el antecesor inmediato de los diodos de germanio y silicio utilizados actualmente. Este receptor rudimentario solo permitía la audición de emisoras potentes y no muy lejanas, ya que no disponía de un amplificador de ningún tipo. Evolución de los receptores. El diodo galena inicial fue sustituido posteriormente por la válvula vacío, componente electrónico basado en el efecto Edison. Esto es la propiedad que tienen los metales en caliente de liberar electrónicos.
electrones, perdón. Esta válvula permitió conseguir una mejor sensibilidad. La invención del transmisor al fin de los años 40 permitió la miniaturización de los receptores y su fácil portabilidad, al no depender de conexiones a la red eléctrica. También las técnicas de recepción han evolucionado notablemente desde los inicios de la radio, empezando por la utilización de otros tipos de modulación distintos a la amplitud, como la modulación de frecuencia y la banda lateral única. La modulación digital, las diversas configuraciones de los receptores, la propia evolución de los componentes desde la válvula termoiónica al transistor y luego al circuito integrado. En lo que a la configuración se refiere, el receptor más elaborado, más eficiente en cuanto a sensibilidad y selectividad combinadas, es el denominado superheterodino. Aunque hayan existido en otros modos más sencillos y menos eficientes como el de la radiofrecuencia sintonizada, o sea, el regenerativo o el superregenerativo. Tipos de receptores: AM, FM, digital, frecuencia modulada o amplitud modulada. Mayor fidelidad se debe a la frecuencia modulada. La señal de modulación de audio fluctúa de 50 a 15.000 ciclos. El mensaje musical o hablado que contiene la portadora es más completo y, lógicamente, cuando el mensaje se reproduce en el parlante del receptor, el sonido es más rico en tonos y armónicas, mientras que la AM llega solo a la frecuencia de 5 kilociclos. Tiene posibilidad de eliminar señales indeseables. Se debe a que en FM la modulación contiene en onda portadora en forma de frecuencia variable y de amplitud constante. Toda la interferencia causada por las variaciones pueden ser eliminadas fácilmente usando en el receptor la etapa limitadora. Pero en AM el mensaje se tiene en forma de variaciones de amplitud. Si usamos parte del limitador, estaría limitando prácticamente parte de la señal útil. Bueno, José, yo llegué a la mitad de este tema, no lo quiero hacer muy largo, así que te cedo la palabra, escuchamos tus comentarios. Esta es Lima Universidad 3, Hotel Foxtrot Sierra, operando la LU2 Hotel Alfa, Radio Club Bower. Felicitaciones, muchas gracias. Linda primera parte del tema radio, su funcionamiento, generalidades de la misma, el funcionamiento como tal. Vamos a hacer por allí una breve pausa en el tema, como siempre lo hacemos la banda Anticotón, la LU1 del Wiki que hoy comentamos, ha tenido un pequeño inconveniente allí doméstico que lo ha trazado. Estamos bajo aparentemente una amenaza de lluvia bastante importante, así que ha tenido un desperfecto eléctrico Tony, no obstante, como siempre hacemos, y eso es lo bueno, estamos precavidos y nos vamos rotando. Así que bueno, felicitaciones, Carlos, se ha entendido muy bien allí la primera parte de este lindo y apasionante tema, reiteramos, radio. Queremos agradecer también a todos aquellos que ya se están conectando, nos están siguiendo, por lo menos lo que vemos a través del Ecolín. Ya luego al final del boletín vamos a hacer la apertura de ese lindo sistema, y si desean hablar, con todo gusto le haremos la sintonía correspondiente. Bien, Carlos, te comento algo muy lindo, curiosidades. Señal de radio del espacio sigue siendo un misterio luego de 40 años. Reiteramos, señal de radio del espacio sigue siendo un misterio luego de 40 años. Comunicación alienígena. La señal que apareció como los 6 caracteres 6 Eco Quebec Unifor Juliet 5 no tenía ningún significado aparente. El universo está lleno de misterios que desafían nuestro conocimiento actual. En Explorando Enigmas, la gran época recoge historias sobre estos fenómenos extraños
para estimular la imaginación y abrir posibilidades previamente inimaginables. ¿Son ciertas? Usted lo decide. El 15 de agosto del año 1975, una señal de radio desde el espacio de tan solo 72 segundos agitó la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, por sus siglas en inglés. El astrónomo Jerry Eyman vio la señal en una impresión de computadora y escribió la palabra "wow" en la hoja, dando a la señal el apodo que tiene hoy en día. La señal provenía de la constelación de Sagitario, cerca del centro de la galaxia. Eyman recordó en una entrevista con The Cleveland Plain Dealer: fue la cosa más importante que habíamos visto. La señal que apareció como los 6 caracteres, reiteramos, 6, Eco, Quebec y Unifor Juliet 5, no tenía ningún significado aparente. Fue recibido por el gran observatorio de radio Air de la Universidad Estatal de Ohio. Esto causó mucha emoción, pero una transmisión similar no volvió a escucharse desde entonces, llevando a muchos a perder la esperanza de que se tratara de un intento por parte de los extraterrestres para hacer contacto con nosotros. Pero sigue siendo un misterio 37 o 40 años después, abandonando el hilo de incertidumbre para dibujar la imaginación hacia el espacio, soñando con mundos habitados por vida inteligente. Se utilizó el Big Air a partir del año 1965 para examinar las fuentes de rayos celestes. Los objetos en el cosmos, como púlsares, cuásares y ciertas nebulosas, emiten grandes cantidades de ondas de radio. En la década de 1970, este enfoque cambió y se convirtió en el primer dispositivo para inspeccionar en forma constante las ondas de radio desde el espacio en busca de la comunicación extraterrestre. Aunque las ondas de radio son emitidas por muchos objetos en el espacio, el WOW era una señal sin lugar a dudas insólita, exactamente la forma en que cabía esperar un mensaje de los extraterrestres para ser inusual. Estuvo resonando en los 1420 MHz en la línea de hidrógeno. Línea de hidrógeno se refiere a una frecuencia que se dice que es la más probable para la comunicación de vida extraterrestre inteligente. En el año 1959, Philip Morrison en la Universidad de Cornell y Frank Drake en el Observatorio Nacional de Radioastronomía reconocieron en forma independiente esta probabilidad, explica el sitio web SETI. La línea de hidrógeno se denomina como tal, ya que es la frecuencia de las ondas emitidas por átomos neutros de hidrógeno. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, protege esta frecuencia para evitar el ruido en él a partir de fuentes terrestres. Los astrónomos han utilizado en estos estudios para fines tales como la elaboración de mapas basados en las emisiones de los átomos de hidrógeno en el espacio. El WOW, la fuerza de la señal y los cambios en la intensidad a lo largo de la línea de hidrógeno hacen que sea una probable candidata para la comunicación extraterrestre. Por último, Brian Dunning dijo en Factoid: si alguna vez recibimos una transmisión alienígena deliberada, WOW era exactamente lo que habíamos esperado encontrar. Bien, con una previa identificación del sistema repetidor en CW, esto se trató de lo que eran curiosidades generales, en este caso la palabra WOW, que fue la primera señal en teoría extraterrestre llegada a la Tierra un 15 de agosto de 1977, recordando que resonaba en los 1420 MHz y se descubrió que contaba de 6 caracteres, los cuales son 6, Eco, Quebec y Unifor Juliet 5. Carlos, te cedo el cambio, tuve la palabra por el micrófono. Segunda y última parte del lindo y entretenido tema del día de la fecha, emisión ya número 225 del Rincón
Lulu. El 3 Hotel Fox Sierra Carlos, el 5 Hotel Charlie Whisky José Omar, ambos por el 2 Hotel Alfa, Radio Club Power. Adelante. Bueno, muy bien, previa negativa del sistema, LU3 Hotel Foxtrot Sierra, que continúa con el tema radio. Elementos del receptor de FM. En la actualidad, los receptores de FM están compuestos por transistores y por circuitos integrados, que deben trabajar en una frecuencia de 88 a 108 MHz. Antena receptora. Los receptores portátiles, las antenas son del tipo telescópico. Los que tienen en el hogar se forma en un conjunto de conductores que son cortados en una longitud apropiada para la banda que va de 88 a 108 MHz. Amplificador de radiofrecuencia es el tipo de sintonizado. Es el tipo sintonizado. Básicamente se encarga de seleccionar una emisora de FM y posteriormente le entrega al sistema conversor conformada por un transistor de alta frecuencia con base a tierra y emisor a tierra. La sección conversora cambia de frecuencia portadora de emisión, seleccionando a un valor FI, frecuencia intermedia, cuyo valor es de 10 MHz en receptores baratos y económicos. La conversión usada es autodina y en los receptores de mayor costo el valor de este tipo de oscilación separado con control automático de ganancia. Canal o sección de frecuencia intermedia, formada por 2 o 3 etapas, sintonizadas para la frecuencia de 10,7 MHz, se encarga de seleccionar y amplificar la nueva frecuencia a que fue convertida la estación seleccionada, cuyo componente finalmente es entregado al discriminador. El canal de frecuencia intermedia realmente constituye un amplificador principal de la sección de radiofrecuencia, tanto en FM como en AM, con la única diferencia que existen dos canales diferentes. Discriminador de frecuencia modulada. Tiene a su cargo la función demoduladora, es decir, se encarga de extraer el envolvente de la modulación. En consecuencia, en su circuito de salida obtendremos señal de audio determinada principalmente por la forma de conexión de los diodos, determinados los dos tipos de discriminadores, discriminador Foster o detector relación. Sección de audio. Es el amplificador de audio que sirve tanto como para AM como para FM. Comienza con el control de volumen, mono o estéreo, procedimientos que se seleccionan a través de una llave para operar en FM o en AM. Si el aparato es de sistema estéreo, la calidad es mejor, con sus canales izquierdo y derecho que atraviesan el decodificador. Cada canal, izquierdo o derecho, opera con su propio parlante. Bueno, después prosigue preamplificador de audiofrecuencia, parlantes y fuente de alimentación, pero no se los leo porque se nos va a hacer muy largo y pesado, porque pienso que por acá la mayoría de los colegas ya saben el funcionamiento. Igualmente un repaso no viene mal. Por último, les voy a leer la configuración del receptor DAP. DAP significa Digital Audio Transmisión. La radio DAP es el más significativo avance de la tecnología de la radio. Desde la introducción del FM estéreo, aporta varias ventajas en comparación con la frecuencia modulada. Ofrece mayor número de emisoras, información en el parlante del receptor como título de la canción y mayor facilidad para la sintonización de emisoras, porque ya no hay que buscar las frecuencias manualmente, lo hace automáticamente.
proporciona gran calidad de recepción de señales sonoras, equivalente a la de un disco compacto, resume problemas de distorsión y cancelaciones que sufren las frecuencias de frecuencia modulada en móviles o vehículos en movimiento. Permite una red de frecuencia única, por lo que no hay que resintonizar el receptor si uno se desplaza de un sitio al otro. Por último, les voy a leer la construcción de un sencillo receptor. Pienso que más de uno le va a refrescar o le va a traer lindos recuerdos a la memoria. La construcción de un receptor casero. Para construir una radio galena con componentes modernos se requieren estos componentes: un diodo germanio, cualquiera de sus tipos, uno N43, uno N60, uno N34 o A81, para rectificar o demodular las señales pequeñísimas, en el orden de los 150 milivolts.